Bienvenidos a Animalitis. En este emocionante episodio, nos sumergiremos en el fascinante mundo del alce, una majestuosa criatura que habita los bosques del norte. Prepárate para adentrarte en su misteriosa vida y descubrir todas sus increíbles características y datos interesantes. Comencemos. El alce es un mamífero artiodáctilo de la familia de los cérvidos. En muchos lugares también es conocido como ante o anta. Este majestuoso animal es característico de los exuberantes bosques del norte en todo el mundo. A lo largo de los siglos, el alce ha sido objeto de una intensa caza, lo que ha llevado a una notable disminución en su área de distribución original. A pesar de esto, todavía podemos encontrar alrededor de 2 millones de ejemplares, distribuidos de manera equitativa tanto en Norteamérica como en Eurasia. En las últimas décadas, las medidas de conservación han dado lugar a un notable aumento en las poblaciones de alces, lo que ha llevado a su expansión hacia áreas más al sur, adentrándose en territorios que antes no habitaban. También han comenzado a expandirse hacia el norte, alcanzando regiones cercanas a la tundra. Enormes extensiones de Rusia y Polonia ahora albergan a estos magníficos animales, y su avance continúa hacia países como la República Checa, Alemania y Austria. Incluso se han reportado avistamientos en lugares tan lejanos como Mongolia y China, específicamente en la región de Manchuria. En lo que respecta al alce americano, este se encuentra presente en Alaska, Canadá y en el norte de los Estados Unidos contiguos. Estos imponentes animales prefieren habitar áreas arboladas, abarcando desde zonas montañosas hasta tierras de cultivo, mostrando una predilección por vivir cerca de lagos y en valles fluviales. El alce es un animal herbívoro, basando su dieta en hojas y ramas de árboles y arbustos, así como en tallos tiernos y la corteza de los árboles. Además, se alimenta de plantas acuáticas que crecen en lagos y ríos, y tiene la sorprendente habilidad de sumergirse en busca de nenúfares. Cuando busca vegetación acuática, se adentra en el agua hasta la mitad de su cuerpo, y cuando pasta en tierra, a menudo se arrodilla para obtener su alimento. Para mantenerse bien nutrido, el alce necesita consumir aproximadamente 19,5 kilogramos de alimento diariamente. El alce se destaca como el cérvido más grande que existe. Una de sus principales adaptaciones para vivir en ambientes fríos es su nariz amplia que cuenta con un gran flujo de sangre, permitiendo calentar el aire antes de que llegue a sus pulmones. Los machos muestran una amplia variedad de formas en sus astas, dependiendo de la región en donde habitan, aunque en general son anchas y palmeadas, y ocasionalmente pueden tener solo puntas similares a otros cérvidos. Las hembras eligen a sus parejas según el tamaño de la cornamenta y los alces macho la utilizan para intimidar a la competencia y enfrentarse a sus rivales. Machos y hembras son del mismo tamaño, aunque las hembras carecen de astas y del colgajo en la papada de los machos. Un alce adulto tiene una longitud aproximada de entre 2,40 a 3,10 metros, con un peso de entre 300 a 850 kilogramos. Tiene una altura a la cruz de entre 1,40 y 1,90 metros y una altura total de entre 1,50 y 2,15 metros. La distancia desde un extremo de su cornamenta al otro extremo varía de 1,80 a 3 metros, con un peso de hasta 36 kilogramos. Después de la época de apareamiento, los machos dejan caer sus cuernos para conservar energía durante el invierno. Una nueva cornamenta volverá a crecer en primavera y tardará entre 3 y 5 meses en desarrollarse por completo. A pesar de su imponente tamaño, los alces tienen depredadores naturales, entre ellos los lobos y los osos. Los lobos trabajan en manada para cazar alces más jóvenes o debilitados, mientras que los osos se alimentan de crías de alce y ocasionalmente atacan a los adultos si están en desventaja. El periodo de gestación oscila entre 242 y 250 días, tras el cual las hembras jóvenes dan a luz a una cría, y las hembras más mayores pueden dar a luz a 2 crías que pesan al nacer de 11 a 16 kilogramos. A pesar de ser un símbolo icónico de la vida salvaje, los alces enfrentan desafíos de conservación en algunos lugares debido a la pérdida de hábitat y la caza no regulada. Sin embargo, muchas regiones han tomado medidas para proteger a estas majestuosas criaturas y asegurar su supervivencia para las generaciones futuras. Concluimos así nuestro fascinante viaje al mundo del alce. Desde su imponente presencia hasta su vida social y adaptaciones asombrosas, los alces son verdaderamente criaturas extraordinarias. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre esta maravillosa especie. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima aventura.
Únete a nuestra comunidad y sé parte de un emocionante viaje de conocimiento y descubrimiento. Suscríbete para recibir contenido exclusivo, aprender sobre la vida salvaje y explorar este mundo fascinante.